Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles en esta tarde. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando ya lo que es del segundo tema para lo que son los campamentos lúdicos en el espacio de Biología 1. Entonces, como ustedes ya conocen, ¿verdad? La portada que siempre van a estar encontrando en lo que son cada uno de los trabajos que ustedes van a desarrollar y de la teoría que van a estar desarrollando también. Ok, entonces tenemos este pequeño recuadro. No olviden siempre colocarle su nombre, la sección y la modalidad a la que pertenecen. Este cuadro usted siempre lo va a poner al inicio de cada una de las asignaciones. Ok, procedemos entonces como primer punto. Ustedes van a observar lo que es esta pequeña imagen que aparece ahí que habla sobre los 5 reinos de la naturaleza, ¿verdad? Luego de eso, de observar lo que es esta imagen, usted va a proceder a contestar las siguientes preguntas. Y dice, las instrucciones, contesta las siguientes preguntas. Número 1, menciona los 5 reinos de la naturaleza. Número 2, ¿qué es la taxonomía? Número 3, ¿cuáles son los tipos de nutrición? Ok, entonces estas 3 preguntitas usted me las va a asignar o a colocar, ¿verdad? Junto con la asignación que me va a hacer llegar a mi persona a través de la plataforma de Classroom. Tenemos entonces el tema para hoy, clasificación de los seres vivos. Los científicos creen que hay alrededor de 10 millones de especies diferentes sobre la Tierra. Imagina lo difícil que es estudiar y comprender las características, comportamiento y evolución de todas las especies. Los científicos clasifican a los seres vivos en grupos y subgrupos, cada vez más pequeños, basándose, ¿verdad?, en semejanzas y diferencias entre los diferentes organismos. Tenemos ahora la definición de especie. Especie es un grupo de seres vivos que son físicamente similares y que pueden reproducirse entre sí, produciendo hijos fértiles. O sea, para que la especie, ¿verdad?, siga creciendo a manera va pasando lo que es el tiempo. Ok, ahora hablemos sobre los tipos de nutrición. Tenemos que existen 2 tipos de nutrición. ¿Cuáles son? Autótrofa y heterótrofas. Hablemos entonces de autótrofa. Sintetiza sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples, como por ejemplo el agua y lo que es el dióxido de carbono y sales minerales, que toma el suelo y de la atmósfera, usando la energía del sol, del proceso, ¿verdad?, de fotosíntesis, o mediante reacciones químicas, por ejemplo, las plantas, las algas y algunas bacterias. Esto en cuanto a lo que son las autótrofas. Entonces, autótrofa, en otras palabras, sería, son aquellos seres vivos, ¿verdad?, que son capaces de producir lo que es su propio alimento, ¿sí? Ahora hablemos de los heterótrofos. Estos necesitan alimentos procedentes de otros seres vivos. Ejemplo, animales, hongos y la mayoría de los microorganismos. Cuando nosotros hablamos de los heterótrofos, ¿verdad?, son aquellos que no son capaces de producir su propio alimento. En el caso de las autótrofas, un ejemplo serían las plantas, y en el caso, ¿verdad?, de las heterótrofas, un ejemplo seríamos nosotros. Nosotros no somos capaces de producir nuestro propio alimento. En cambio, las plantas sí. Ok, pasemos entonces ahora a lo que es la alimentación. ¿Cómo puede ser la alimentación? Esta puede ser de varios tipos, ¿verdad? Tenemos, número 1, los herbívoros, que son aquellos que se alimentan solo de plantas. Número 2, carnívoros, que son aquellos que se alimentan, ¿verdad?, de otros animales. O sea, un animal se alimenta de otro. Tenemos los omnívoros, que son los que se alimentan de todo, ya sean de plantas, animales, etc. Tenemos también lo que son los filtradores. Permítanme. Ok, nos habíamos quedado, ¿verdad?, en los filtradores, y tenemos que los filtradores se alimentan de restos de organismos disueltos en el agua, que son filtradores por órganos especializados. Y por último tenemos lo que son los descomponedores, que estos, ¿verdad?, se alimentan de restos de organismos, transformándolos en sustancias inorgánicas que pueden servir
de alimento para las plantas. Entonces vemos cómo esto, ¿verdad? Es un proceso. Tenemos entonces que el término general de categoría es taxón. Taxonomía es la disciplina que se ocupa de crear la clasificación de los seres vivos, como por ejemplo tenemos aquí, ¿verdad? Lo que es reino, metazoos, que estamos hablando de animales. Tenemos el filum, que es chordados, estamos hablando de vertebrado, o sea, con un sistema nervioso dorsal. En un cordón tenemos lo que es clase, mamíferos, mamífero quiere decir, ¿verdad? Con glándulas mamarias que produce la leche. Tenemos el orden, que es primates, con pulgar oponible en las extremidades. Seguimos con la familia, que es homínidos, que es desarrollo del cerebro. Tenemos género, homo, que son, ¿verdad? Caminan, erguidos, poseen cultura. Y por último tenemos lo que es la especie, que es Homo sapiens, que es desarrollo del mentón y frente recta. Ok, tenemos que los científicos clasifican a los seres vivos y los organizan en grupos que incluyen pequeños subgrupos dependiendo, ¿verdad?, de sus características físicas. Hablemos ahorita del reino. Vamos a estar tomando en cuenta lo que son los número de células, tipos de células, nutrición y organismos. En primer caso tenemos el reino Monera. El reino Monera es unicelular. ¿Qué quiere decir unicelular? Que vamos a encontrar tanto unicelulares como pluricelulares en este reino. O sea, unicelular, una célula, pluricelulares, muchas células. ¿Ok? Tipo de células, procariotas. Nutrición del reino Monera, hay autótrofos y hay heterótrofos. Organismos, ¿quiénes pueden ser? Bacterias. Hablemos ahora del reino protista. Tenemos que el número de células, en este caso, también pueden ser unicelulares y pluricelulares. Tipo de células, eucariota. Nutrición, autótrofos, heterótrofos. Ejemplo de protistas, algas, protozoos. Hablemos ahora del reino de los hongos. Tenemos que, según, ¿verdad?, el número de células, en este caso, estos pueden ser también unicelulares, pluricelulares. ¿Qué tipo de células son? Eucariotas. Nutrición, heterótrofo, o sea que no producen su propio alimento. Y ejemplo de ellos tenemos setas, homos, levaduras. Luego tenemos lo que es el reino de las plantas. En el reino de las plantas son pluricelulares. El número de células, ¿verdad? Tipos de células son eucariotas. Su nutrición, autótrofas. ¿Por qué? Porque ellas producen su propio alimento. Y ejemplo de ello, los musgos, los helechos. Y por último tenemos lo que es el reino animal. En el reino animal, número de células, ¿verdad? Son pluricelulares o somos pluricelulares. Tipos de células, eucariota. Nutrición, somos heterótrofos. ¿Por qué razón? Porque no producimos nuestro propio alimento. Ejemplo, ¿verdad?, de organismos del reino animal, las esponjas, los gusanos, los peces, los reptiles, los leones, nosotros como seres humanos, ¿verdad?, ya que pertenecemos al reino animal también. Ok, continuamos entonces y vamos a hablar un poquito de cada reino. Tenemos lo que es el reino plantae o reino vegetal. Este reino está formado por todas las plantas. Las plantas son seres vivos eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo claramente diferenciado. Sus células forman tejidos. Entonces ahora hablemos de lo que son las principales características. ¿Cuáles son? Número 1, son seres autótrofos, es decir, son los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. Número 2, no pueden desplazarse de un lugar a otro, ¿verdad? Eso no lo hemos visto, ver que una plantita se puede mover a cierta distancia, no, ¿verdad? Por esa razón dice que no se pueden desplazar a ningún otro lugar. Número 3, no tienen órganos de los sentidos, aunque respondan a ciertos estímulos. Las raíces crecen hacia el suelo y buscan agua y los tallos crecen hacia la luz. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el reino vegetal se clasifica en plantas con flores, como lo vemos aquí en el ejemplo. Miren esta plantita hermosa. Y tenemos plantas sin flores, como es esta otra plantita, ¿verdad? Que también se ve muy hermosa. Ok, así de esta manera
el reino vegetal se clasifica, ¿verdad? Plantas con flores y plantas sin flores. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que es el reino de los hongos o reino fungi. Tenemos características generales de este reino. Número 1, son organismos unicelulares o pluricelulares. Número 2, son heterótrofos, o sea que no fabrican su propio alimento. Número 3, cuando son pluricelulares, sus células forman largas hileras ramificadas que se denominan hifas. Número 4, al conjunto de estas hifas se les denomina micelio. Número 5, cuando las células se especializan en células resistentes preparadas para la dispersión se denominan esporas y los organismos que la contienen esporangios. Y aquí tenemos la clasificación, ¿verdad? Su clasificación son setas, levaduras, homos. Y aquí observamos una pequeña imagen de cada uno de ellos. Setas, miren, aquí podemos observar microscópicamente lo que son las levaduras y aquí tenemos una pequeña imagen también, ¿verdad? Del homos. Hablemos esto en cuanto a lo que es el reino de los hongos. Ahora hablemos un poquito del reino protista. El reino protista, ¿verdad? Engloba dos grandes grupos, los protozoos y las algas. Se trata de organismos con células eucariotas. Pueden ser unicelulares y pluricelulares. Características generales. Número 1, unicelulares eucarióticos. Número 2, heterótrofos. O sea que no producen su propio alimento. Y tenemos la clasificación. Tenemos clase ciliados, clase flageliados, tenemos clase rizópodos y clase esporosos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de cada uno de ellos, simplemente que la imagen está en chiquitito, ¿verdad? Ahí lo observan ustedes con mayor detención cuando estén trabajando en el material. Hablemos ahora del reino monera. Tenemos que el reino monera cuenta con ciertas características y dentro de ella tenemos, número 1, organismos unicelulares. Número 2, células procariotas, es decir, sin orgánulos internos donde hacer funciones específicas dentro de cada célula. Número 3, tamaño de 1 a 1000, ¿verdad? Del volumen de cada célula eucariota. Los seres vivos que pertenecen a este reino son, número 1, las bacterias que son heterótrofas, las cianobacterias que son autótrofas. Vean la diferencia entre las bacterias y las cianobacterias, que las cianobacterias sí producen su propio alimento y en cambio las bacterias no, ¿verdad? Sino que dependen de lo que son otros organismos para poder obtener su propio alimento. Tenemos entonces clasificación, cianobacterias, bacterias. Algunas causan enfermedades y se llaman por ello patógenas, que la mayoría se alimentan de la materia de descomposición o incluso conviven con los demás organismos como son los que tenemos alojados en nuestros intestinos, nuestra piel y en la boca. Ojo, miren. Hablemos ahora del último reino, en este caso el reino animal. Dentro de las características del reino animal tenemos número 1, son pluricelulares, o sea que estamos compuestos por muchas células. Número 2, intercambio de gases. Número 3, tienen movimiento, nosotros sí nos podemos desplazar, ¿verdad? Para todos lados. Número 4, somos heterótrofos porque no producimos nuestra propia alimentación. Número 5, tienen sentidos, sí tenemos, ¿verdad? Sentido de la vista, tenemos el gusto, el tacto, etc. Clasificación de los animales. La clasificación de los metazoos es muy variada, porque se puede decir que básicamente existen animales vertebrados y no vertebrados. En este caso, invertebrados. De las más de 10 millones de especies de animales que los científicos estiman en el mundo, 97.4% corresponde a invertebrados y apenas el 2.6% en vertebrados. Hablemos un poquito de los vertebrados. Los vertebrados son aquellos que poseen una estructura rígida
que sirve de sostén al cuerpo. Esto es una columna vertebral. Hay 5 grupos de vertebrados. ¿Cuáles son? Conozcámoslos. Tenemos los mamíferos, las aves, los peces, los reptiles, los anfibios. Y aquí lo podemos observar en esta pequeña imagen. Eso en cuanto a lo que son los vertebrados. Hablemos un poquito de los invertebrados. Estos animales constituyen la forma de vida animal más antigua del planeta. Están clasificados en unos 30 filos y por lo tanto este grupo de animales es el grupo de animales más cuantioso. Aunque están desprovistos de esqueleto óseo, muchos tienen algún tipo de esqueleto interno o externo, que multiplican, ¿verdad? Se multiplican mediante lo que es la reproducción sexual y asexual, y algunos tienen ambos órganos sexuales masculinos y femeninos. Algunos de los invertebrados más conocidos son las esponjas, los moluscos, las medusas, las anemos, los corales marinos, los equinodermos, los anélidos. Ok, entonces ahora tenemos lo que es la actividad que usted va a desarrollar a continuación. Aquí, ¿verdad? Por error de dedo, se me pasaron las instrucciones para la parte de arriba, mil disculpas. Pero aquí están las instrucciones. Investiga en internet o consulta algún libro la información taxonómica de los siguientes animales y plantas de nuestro territorio. En este caso, entonces, tenemos como primer ejemplo lo que es el venado cola blanca, donde usted tiene que investigar a qué reino pertenece, a qué filo, clase, orden, familia, género, especie y nombre científico que tiene este animal. Esto, ¿verdad? Con el venado cola blanca, asimismo vamos a hacer con la guara roja y también con la orquídea. Ahí lo podemos observar. Van a investigar entonces lo que es el reino, filo, clase, orden, familia, género, especie y nombre científico de cada uno de ellos. Solo son 3. Luego tenemos la siguiente asignación que ustedes van a hacer, que dice completa la siguiente tabla. Aquí está. Reino, ahí va a colocar, ¿verdad? Usted el reino. 1, 2, 3. El tipo de célula de ese reino, la organización de ese reino y la nutrición de ese reino. Recuerde que allá, cuando estuvimos compartiendo un poco acerca de los reinos, había un cuadrito donde le brindaba a usted información acerca de esto, ¿verdad? De esta tablita. Y luego van a contestar ya por último estas preguntitas. Si tenemos entonces las instrucciones, contesta las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué es taxonomía? Número 2, ¿cuáles son los 5 reinos de la naturaleza? Y número 3, ¿verdad? Cita 2 enfermedades producidas por virus, por bacterias, por protozoos. Y por último, ¿dónde podemos encontrar bacterias? Ok, chicos, entonces esta es la asignación que ustedes me van a desarrollar y que me van a estar presentando en esta semana. Ok, nos vemos. Recuerden que las asignaciones solo van a ser permitidas el envío a través de la plataforma de Classroom. Cuídense mucho, nos vemos, bye.